Muy buenos días. Buenos días. Seguimos con el estudio del Evangelio según San Juan, capítulo 6. La semana pasada, el viernes, Seferino nos explicó del 25 en adelante. Jesús es el pan de vida. Comienza Jesús a explicarles algo muy grande que difícilmente lo estaban entendiendo. Cuando le dice en el versículo 26, les dice que ellos lo buscan por la comida, porque les había dado de comer en la multiplicación de los panes. Sí, es el 26. Sí, ¿verdad? Y que la obra de Dios es, versículo 29, que le creáis al que ha enviado. ¿A quién? A Jesús. Dice que ellos habían comido el maná en el desierto. Y Jesús les dice, sí, Moisés les dio pan del cielo, mas mi Padre os ha dado un verdadero pan del cielo. Versículo 33, ¿quién me lo lee? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 35, por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Danos de ese pan, piden ellos, ¿verdad? Danos de ese pan. ¿Cuál es ese pan? Jesús, ¿verdad? Su palabra. Versículo 38 les dice que Él ha descendido del cielo no para hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del que le envió, o sea, del Padre eterno. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Versículo 40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad. ¿Quiere decir que Jesús tiene el poder para resucitar? Sí, para vida eterna. Y la voluntad del Padre es que nosotros creamos en el Hijo. Versículo 45, ¿quién me lo lee? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Todo aquel, dice la Escritura, ¿no? En el 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y les habló de la resurrección y de que nosotros debemos de comernos ese pan, creer en el sacrificio de Cristo. Versículo 52, nos quedamos en el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Varias veces se lo repitió, ¿verdad? El que coma de este pan vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida de este mundo. ¿Fue entregado el pan en la cruz? Sí. Versículo 52. Claudia, adelante, por favor, ¿sí? Buenos días. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más escudriñando tu palabra. Señor, sobre todo te pido que pongas en mis labios sabiduría, Señor, y que me permitas presentarme siempre ante ti, Señor, como obrera que no tiene nada de qué avergonzarse, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que hará su propósito en cada una de las personas, Señor, que la estamos escuchando. Ponemos este tiempo en oración. Amén. Ok, vamos a ir leyendo entonces la continuación del discurso de pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Empezamos de dos en dos, por favor, con el verso 52. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos
comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ok, gracias. Entonces, bueno, como ya lo vimos ahorita en el resumen, lo que se estaba hablando en los versículos anteriores, que fue el día viernes, pues fue este discurso del pan de vida. Lo que vamos a empezar a ver ahorita es esa continuación o el final de este discurso. Y bueno, aquí Jesús lo que les explicaba a través de este discurso era pues a través del pan, ¿verdad? Que era necesario y que ellos tenían pues que reconocerlo. ¿Para qué? Para reconocer que Él había sido enviado del Padre. Pero sin embargo vemos que en el verso 51 precisamente Él añade algo. Dice, el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. ¿A qué se refería esto? Esto se refería a que tenía que ser, o sea, de nada valdría su venida a este mundo sin ese sacrificio. Entonces era necesaria su muerte, por eso es que él añade esto. Cuando él dice estas palabras, vemos precisamente en el verso 52 que los judíos pues resultó totalmente abominable y una aberración escuchar estas palabras. ¿Me lee por favor el verso 52, pastor? Sí, 52. Sí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Así es, entonces para ellos recordemos que los judíos tenían unas leyes muy específicas respecto a su alimentación. Por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 17, vemos que hay un apartado específico que habla acerca de la prohibición de comer esa sangre, ¿no? Porque dice que pues en ella hay vida. Entonces, para ellos decir comer esta carne era un acto totalmente de canibalismo. Y bueno, si bien ya vimos anteriormente que ellos se habían resistido o se habían negado a aceptar ese origen divino de él, pues ahora resultaba totalmente igual increíble decir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a creer en un Cristo muerto, no? Y cómo todavía vamos a creer en alguien que va a resucitar y cómo vamos a comer todavía de esa carne. Así que bueno, era totalmente una abominación para ellos estas palabras que Jesús dijo. Vamos al verso 53, por favor, Sebastián. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ok, entonces vemos que a partir de este versículo Jesús ya no se refiere a sí mismo como el pan de vida, sino que ya también empieza a hablarles de su carne y de su sangre, pero además invitando a sus oyentes a que comieran y bebieran de ella. Vamos a leer del 54 al 56, Irma, por favor. Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo en él. Permanece. Ok. Bueno, pues en estos versos, estamos hablando de 2 versos, y en estos versos yo encontré como que la manera de irlos explicando, pero como resaltando palabras claves en estos versos, y me llamó la atención mucho que hablaba de comer y beber. ¿Y a qué se refiere esto? Para ir entendiendo como el contexto de esto. Comer y beber se refiere a ese grado de intimidad que hay. Cuando nosotros comemos o bebemos algo, es un grado de intimidad que se da. O sea, no es solamente, no sé, esa energía o ese vigor que puede aportar esos alimentos que nosotros ingerimos, sino que esos alimentos y esa bebida se convierte en algo inseparable de nosotros. Entonces Jesús hace esa relación y dice, bueno, ¿qué pasa? Si ustedes creen en Cristo, entonces ustedes están unidos a Él.
y asimismo Él está unido al Padre. Entonces era necesario que nosotros, o sea, que nosotros entendamos precisamente a qué se refería con esas palabras de comer y beber. Otras palabras también importantes y claves en estos versos son la carne y la sangre. Él decía que su carne era verdadera comida y que su sangre era verdadera bebida y que su carne pues era verdadera comida. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que de verdad esos era un sustento que iban a alimentarnos en lo más profundo de nuestro ser. O sea, no había esos alimentos que solamente llegan a saciar, que solamente llegamos a ingerirlos por gusto, por necesidad física, sino que estos venían a alimentarnos en lo más profundo de nuestro ser. A eso se refiere la carne y la sangre. Ahora, nosotros estamos, ya vimos estas palabras, pero también a raíz de que ellos creyeran, a raíz de que ellos comieran su carne, a raíz de que ellos bebieran su sangre, iba a haber promesas. Y dice que si ellos creían, comían y bebían de él, entonces, ¿qué pasaría? Ellos tendrían 3 promesas, en estos versos no las marcan. La primera dice que tendrían vida eterna. ¿A qué se refiere esta vida eterna? Si nosotros nos vamos al verso 54, sí sabemos que esa vida eterna está cuando nosotros morimos aquí en esta tierra y pasamos a esa vida eterna, a tener una morada con el Padre. Pero si nosotros nos damos cuenta en el verso 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si nosotros vemos el verbo, está en presente. Entonces, sí hablamos de esa vida futura, pero también se habla de esa vida eterna presente. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a esa calidad espiritual que hoy podemos tener. ¿A través de qué? A través de esa comunión restaurada con Cristo. Entonces, hace días lo veíamos y el pastor nos decía, o sea, recordemos lo que somos. ¿Qué somos? Nos decía el pastor. Somos reyes y sacerdotes. Vamos a verlo, por ejemplo, en Primera de Pedro, en la carta, dice, recordemos qué somos. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si nos habla a nosotros de esta vida eterna, se trata de que de verdad vivamos a partir de que nosotros creemos, comemos y bebemos de su carne y de su sangre, podemos disfrutar de esa vida eterna y aprender a vivir la plenitud de Dios y gozarnos en esa nueva relación y en esa nueva comunión con Dios. A eso se refiere. La segunda promesa que encontramos en esos versos habla de la resurrección en el día postrero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que Él los resucitaría en el día final. En Romanos 6:5 nos dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él y viviremos con Él. Y la tercera promesa en estos versos es la de que dice que Él permanecería con ellos y ellos permanecerían con Él. Aquí hablamos que el Espíritu de la verdad, que el Espíritu de Dios siempre permanecería en ellos y sería en ellos. En Juan 15:4 nos dice que los que permanecemos en Él y nosotros, los que permanecemos en Él y Él en nosotros, llevamos, me gustó mucho esto porque dice, llevamos mucho fruto. O sea, qué gran bendición. Pero también este mismo verso nos advierte que separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer, literalmente nada. Ahora, mi pregunta era, ¿y cómo podemos permanecer en Dios? Y me fui a la palabra y encontré varios versos que nos hablaban acerca de cómo permanecer nosotros en Cristo. Y bueno, en primer lugar, yo creo que el permanecer en Cristo lo hacemos a través de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, nos lo dice en Primera de Juan 4:15. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Pues también guardando sus mandamientos, teniendo esa oración siempre con Él, que haya esa comunión, que haya esa relación, que haya esa intimidad. ¿Cómo permanecemos con Él? Andando como Él anduvo, no practicando el pecado, amándonos los unos a los otros, porque incluso dice que el que no ama a su hermano no permanece en muerte. ¿De qué otra manera permanecemos en Cristo? Andando en la verdad, escudriñando y meditando siempre su palabra. De esa manera es que nosotros permanecemos en Él y bueno, pues son esas promesas a las que se refiere en estos versos. Pasamos por favor al verso 57, Seferino. Sí.
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ok, aquí me llamó la atención que se refiere, dice, como me envió a Dios como el Padre viviente. Y estaba yo leyendo que es la primera y única vez que hace referencia así a Dios como el Padre viviente. Normalmente hemos escuchado en el Antiguo Testamento Jehová o el Dios viviente, pero es la única vez que aquí se menciona. Y bueno, básicamente este verso a lo que se refiere es a esa unión que ya les había explicado de cuando come uno, ¿no? Esa relación que se da y que es algo inseparable. Y también nos habla de una cadena de autoridad. ¿Por qué? Porque empieza diciendo que el Padre viviente, que es el que le da vida, asimismo el que también cree en él, pues por él vivirá. Entonces básicamente nos habla de una cadena de autoridad que da vida. Verso, por favor, 58. ¿Quién sigue? Juanita, por favor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok, bueno, pues como ya hemos estado explicando, el Señor no se estaba refiriendo a ese mantenimiento de la vida física en esta tierra. Jesús se estaba refiriendo a esa vida eterna. Y bueno, Él trata de explicarles la diferencia que producía esos efectos cuando sus padres comieron el maná en el desierto y lo que ellos experimentarían si comían de ese pan vivo. Y bueno, ¿cuáles iban a ser esos efectos? Ya lo vimos antes en ese discurso, dice que los efectos que causó en los israelitas cuando comieron de ese pan en el desierto fue que ellos murieron ahí. Pero ¿qué pasaría? Dice, pero si ustedes experimentan el comer de mí, el comer de ese pan vivo, pues entonces, ¿qué les prometía a él? Él les prometía una vida eterna. A eso se refiere de los efectos que produciría. Verso, por favor, 59 y... 59, Marcelo. 59 nada más. Sí, por favor. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bueno, pues en este verso ya da por finalizado ese discurso que había empezado con el pan de vida y dice que lo da en Capernaum. Estaba yo leyendo y dice que, bueno, Capernaum fue un pueblo en donde él habitó ya en su edad adulta. Y vamos a pasar ahora al verso 60, que empieza con palabras de vida eterna. Por favor, Ofe. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61 también, por favor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Bueno, pues entonces la conclusión a la que llegaron sus discípulos después de haber escuchado todo este discurso era que era totalmente difícil aceptar lo que él estaba diciendo. No se refería tanto a que ellos no entendieran, sino más bien a que era difícil entender lo que él les estaba diciendo. Y bueno, pues la verdad es que el problema radicaba en esa enseñanza que Cristo daba. ¿Cuál? Pues la necesidad, ¿verdad?, de creer en él, de creer en un Cristo muerto, de creer en ese sacrificio. Entonces esto era lo que a ellos pues les parecía totalmente aberrante. Y bueno, recordemos que tal vez ellos su idea habían idealizado o tenían ese anhelo, ¿verdad?, de que ese Mesías pues fuera ese líder que viniera y que los regresara a esos tiempos de gloria, de esplendor, de bonanza, de cuando estaba Israel. Y a lo mejor también había ese anhelo, aunque no lo dice aquí en la palabra, pero a lo mejor también había ese anhelo de que pues ya no fueran gobernados por ese imperio romano. Recordemos que estaban gobernados en ese tiempo por los romanos y pues era muy difícil para ellos. Entonces sus expectativas eran totalmente diferentes a lo que ellos estaban escuchando, ¿no? Entonces, por eso es que también a ellos les parece difícil aceptar lo que Jesús estaba diciendo, además por su radicalismo, por su legalismo, por su religión. Entonces, eso era. Verso 62, por favor, Laurita. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ok,
Bueno, pues viendo Jesús viendo que ellos ya se habían disgustado, viendo que ellos ya se habían molestado, viendo que ya habían murmurado, oyendo que ya habían discutido, o sea, les dice, y de verdad, y ahora hasta ofendidos están. O sea, imaginemos cuál era el semblante de ellos, ya habían murmurado, ya se habían peleado entre ellos, ya habían discutido. Y entonces ahora les dice Jesús, ¿cómo habrá sido su semblante que ahora les dice, bueno, ahora hasta ofendidos están? Y están ofendidos y discuten y murmuran y están enojados y a lo mejor hasta defraudados se sienten, pero ¿qué pasará en el verso 63 en el 62 que nos leyó Laurita? Dice, pero ¿qué pasará si ya, o sea, de por sí con mi muerte ustedes ya se están ¿cómo? Espantando, ya se están disgustando con lo de mi muerte? ¿Qué pensarían si me vieran subir a donde está mi Padre? Les hace esa pregunta. ¿Qué pensarían? Y bueno, lo que vemos aquí realmente es que había rebeldía en sus corazones, había necedad, había incredulidad, había sobre todo, pues yo creo que dureza. Y entonces Él les dice, ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían? Y bueno, lo que realmente está también marcando aquí en este verso era lo que iba a seguir después de su muerte. Y lo que iba a seguir después de su muerte, que era su resurrección. Y después su ascensión. Y con esto sabemos que se cubre, o se completa más bien, con este cuadro, la voluntad de Cristo, que es la cruz, la resurrección y la ascensión al cielo. Entonces, cuando Él les dice, bueno, se escandalizan por mi muerte, ¿qué pensarían si me vieran subir al cielo? Ajá. Continuamos, por favor, en el verso 64. 63, perdón, sí, 63 y nada más. ¿Quién sigue? Carmen, por favor, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, este verso también a mí me pareció muy importante de todo lo que a mí me tocó de este capítulo, porque aquí Jesús les está afirmando que es el Espíritu Santo el que nos da vida, ¿no? Que no hay nada en la carne, que no hay esfuerzos humanos, que los esfuerzos humanos no logran nada, que en sí la carne nada vale. Y si recordamos, ¿verdad?, que Pablo les dice a la iglesia de Corinto, que les dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, más el interior se renueva cada día. ¿Y por qué se va a renovar cada día? Porque es el Espíritu Santo el que mora en nosotros. Entonces, por eso hay esa vida, por eso hay esa renovación día a día. Y también nos dice que su palabra, que el Espíritu y su palabra también son vida. ¿Qué nos dice en las Escrituras acerca de su palabra? Dice que su palabra es viva, que su palabra es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es su palabra. Y también dice que su palabra tiene ese poder creativo para dar vida, y lo podemos ver en el libro de Génesis, ¿verdad? Cómo fue que fueron creadas todas las cosas y cómo es que Él dio vida. Y lo vemos, por ejemplo, en este salmo que encontré acerca de ese poder creativo de su palabra, en el Salmo 33:6. Dice, porque la palabra de por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, bueno, aquí queda muy claro que la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene ese poder creativo, ¿no? Vamos, por favor, también ahora a los versos 64 y 65. Juntos me los leen. Elcita, por favor. Sí, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Bueno, ok, pues aquí ya vimos que ellos seguían en esa incredulidad. Y bueno, pues aquí sabemos y nos muestra esa característica que Jesús tiene, ¿verdad? Esa característica de su omnisciencia, lo acabamos de ver, dice que Él
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces él sabía perfectamente quiénes creían y quiénes no creían y quién le había de entregar, ¿verdad? Haciendo referencia a Judas. Entonces, bueno, pues a ellos no, ¿por qué había esa incredulidad? Lo que les comentaba hace rato, pues porque ellos tenían otras expectativas muy diferentes, ¿no? Ellos sus expectativas eran totalmente, no sé, de aspecto económico, material, político, pero no era lo que Jesús les estaba diciendo. Y bueno, también en el 65, pues Él les está afirmando, ¿verdad?, que es necesario que ellos creyeran en Él. Dice, porque si ellos rechazaban a Jesús y no le reconocían, pues entonces tampoco estaban reconociendo al Padre. Verso 66, Elisa, por favor. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A mí este verso me dio mucha tristeza. Gracias, porque yo creo que fue, imaginemos las personas que están a cargo de ministerios, ¿verdad? Jesús estaba en este ministerio y yo creo que fue un momento de crisis y de tristeza para Jesús ver cómo su ministerio de pronto pues se iba disolviendo, ¿no? Se iban yendo. ¿Y qué pasaba con ese ánimo cuando hubo esa multiplicación de los peces? Wow, ¿no? Todos se gozaban y todos se alegraban y todos estaban ahí. ¿Y qué pasaba ahora con ese ánimo? No llena mis expectativas, no es lo que yo esperaba, no puedo hacer lo que me estás pidiendo, creer en ti, creer en un Cristo muerto, comer de tu carne. O sea, no puedo aceptar eso. Entonces mejor me voy, me retiro. Entonces yo creo que para Jesús pues ha de haber sido algo difícil, no lo dice aquí, pero yo sí quise, no sé, me puse en ese momento, en esa escena, y dije qué momento de crisis y de tristeza para ese ministerio de Jesús, ¿verdad? Porque dice que ellos volvieron atrás. Ese ánimo pues fue totalmente cambiado, ¿no? De cuando empezaba ese discurso. Ahora vemos un ánimo de ¿qué? De disgusto, y no solo de disgusto, sino de abandono. Verso 67, por favor. Otra vez, pastor. Sí. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así es. A partir de aquí Jesús se dirige a sus 12 discípulos. Ya se habían ido bastantes, así que bueno, él toma ya nada más a ese grupo de los 12, refiriéndose en específico a ellos, y les dice, bueno, ¿quieren irse con ellos? Pues adelante, váyanse, ¿no? Y me acordaba yo de ese pasaje de Josué, en donde Josué les dice a los israelitas, bueno, es hora de que ustedes decidan a quién le quieren servir, ¿a Jehová o al Dios que sirvieron sus padres, al Dios de los amorreos? Ustedes elijan. Pero me encanta porque les dice Josué, pero yo, o sea, no sé lo que vayan a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿a qué se refiere este verso? Pues se refiere a ese libre albedrío que también Dios nos da, ¿no? A ese discernimiento de saber elegir entre lo bueno y lo malo. Verso, por favor, 68 y 69 juntos, Sebastián. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es, pues bueno, vemos como siempre aquí Pedro, como era su costumbre, él siempre, ¿no? Teniendo y tomando la iniciativa, hablando en nombre de todo ese grupo, ¿no? Entonces él empieza a decirle a Jesús, a ver, después de haber estado contigo, después de haber escuchado tus enseñanzas, después de haber visto señales y prodigios, hay razones por las que no podemos dejarte. Y una de ellas es que le dice, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Reconociendo que ellos tenían necesidades espirituales profundas y que nadie podía saciarlas. Entonces les dice, ¿a dónde iremos? La religión, definitivamente, ya sabían ellos lo que les ofrecía. Entonces él sabía perfectamente que no había ni lugar ni persona alguna que pudiera saciar esas necesidades espirituales. Ellos ya no querían regresar a su pasado, ellos ya no querían regresar a su pecado, pero Pedro es el que toma la palabra por todos ellos. Y después le da otra razón y le dice, si solo tú tienes palabra de vida. O sea, no tenemos a dónde ir, pero además
ni a quién ir, pero además solamente tú, Señor, tienes palabra de vida. Estas enseñanzas que Jesús ya les había dado, y ellos sabían que era todo lo que ellos necesitaban para poder gozarse de esa vida eterna que yo les hablaba, ¿no? No de esa vida eterna futura en la cual estoy y tengo una existencia y ando en este mundo sin un propósito. Entonces ellos sabían que alejarse de Él, que dejarlo a Él, era dejar esa fuente de agua viva, esa fuente de agua cristalina. ¿Para qué? Para volver a esas cisternas rotas de aguas vacías, ¿no? Que no retienen agua. Entonces a eso se refiere. Otra cosa que Pedro le dice, bueno, nosotros ya te hemos reconocido, ¿no? Nosotros ya te hemos reconocido y sabemos que eres el Dios viviente. Ellos ya habían comprobado, ¿no? Ellos ya a través de ese tiempo que habían estado en su ministerio con Jesús, ellos ya lo reconocían y sabían que Él era el Mesías, ese Hijo de Dios. Y bueno, no un simple hombre o así loquito afirmando esas cosas y ese origen divino y su procedencia y su resurrección y todo eso. Ellos realmente ya sabían y confiaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Verso, por favor. 68, 70, por favor. ¿Quién sigue, Seferino? Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Ok, aquí, pues yo creo que Jesús, después de que Pedro habló y le dijo todas estas cosas, yo creo que Jesús conocía bastante bien a Pedro y sabía cómo era su temperamento y cómo era su ánimo y cómo siempre contestaba así muy arrebatadamente. Y entonces Jesús corrige a Pedro, ¿no? Y le dice, bueno, ¿no fui yo el que los escogió a ustedes? Entonces, sin embargo, les dice, yo sé realmente, ¿sabes qué, Pedro? Pues sí, tú me puedes hablar y decirme y hablar por todos ellos, pero yo sé realmente quién cree en mí y quién no. Incluso yo sé quién es el que me va a entregar. A eso se refiere Pedro, ¿no? 71, por favor. Sí. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok, pues entonces aquí también pues se refiere a Judas, ¿verdad? Judas, a pesar de que anduvo con ellos, a pesar de que anduvo en ese ministerio, a pesar de que escuchó las enseñanzas de Cristo, a pesar de que fue testigo de todas esas señales, de todos esos prodigios, definitivamente el proceso espiritual de Judas fue muy diferente a todos los demás, ¿no? Satanás entró en él. Él también, no sé, yo creo que dejó de pronto de tener esa cercanía, a lo mejor sí estaba, pero realmente su corazón no estaba ahí. Y entonces Satanás entra en él, ya sabemos que lo entrega y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues entra en angustia y finalmente pues termina Pablo suicidándose. Y bueno, pues eso es todo, espero que haya quedado claro. Muy bien. ¿Algún comentario? La cadena de la vida, dijo Claudia. ¿Cuál es la cadena de la vida? Como si nosotros fuéramos un eslabón en esa cadena y como decía Colosenses 3, ¿no? Que estamos escondidos. ¿Recuerdan el sábado que nos explicaron? Como si nos engancháramos de esa cadena de la vida. ¿De dónde viene? Del Padre, del Hijo y nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las 3 enseñanzas que nos dijo? Las 3 enseñanzas es la de la resurrección y permanecer en la Permanencia, resurrección y vida eterna. Permanencia, creer en la resurrección y la vida eterna. Son las enseñanzas para que nosotros podamos permanecer en él, ¿verdad? Bueno, si estuviéramos nosotros en ese lugar, ¿qué pensaríamos? Dice que Él nos va a resucitar en el día postrero, pero que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Ahorita sabemos que su carne es verdadera, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad?
Y su sangre es el sacrificio de Cristo en la cruz. Creer en ese sacrificio. Pero si estuviéramos en ese entonces, ¿qué diríamos? ¿Cómo voy a comer tu carne? O sea, no puede ser. Pareciera que Jesús los está ofendiendo. Entonces, ellos no entienden el área espiritual. Versículo 57, 56 y 57, ¿quién me lo lee? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Quiere decir que si nos comemos la carne, que es la palabra de Dios, Él va a permanecer en nosotros. ¿Así lo dice? Si nosotros entendemos la palabra, la redarguimos, la meditamos, como decía Claudia, de día y de noche, ¿qué efecto tiene en nosotros esa palabra? Nos da vida. Si comes carnitas, ¿qué efecto vas a tener? Colesterol y todos los problemas, ¿verdad? Se asimila y se hace parte de nosotros. Se hace parte de nosotros. Si comemos la palabra de Dios, se va a hacer parte de nosotros. Vamos a reflejar a Cristo. Por ejemplo, un cuate que estudia matemáticas, que es matemático, va a hablar de matemáticas, ¿verdad? Va a enseñar, si tú lees la palabra, vas a hablar de Cristo. Entonces Cristo serás un reflejo de Cristo en tu vida. Pero aquí en el 57 dice, como me envió el Padre viviente. ¿Por qué lo llama el Padre viviente? Es el único Dios vivo. ¿O no? No hay otro Dios. Porque lo experimentó, sabiendo que está vivo. Dice que Él salió de Él. Él está vivo. Mi Padre es eterno, de la eternidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo vengo de dentro de Él, de su presencia de Él. Como si de Él saliera, ahí, como si fuera el mismo Padre aquí en la tierra. Yo vivo por el Padre. Mi Padre es viviente. Yo vivo por el Padre. En Colosenses 3 dicen que nosotros estamos escondidos dentro de Cristo y Cristo dentro del Padre. Así estamos, esa es la cadena de la vida que mencionaba Claudia, ¿no? Dentro de Él. Nosotros permanecemos dentro de Él. Dice, el que me come, Él también vivirá por mí. Entramos dentro, como si nos cobijara, ¿no? Dentro de su hogar. Vivimos dentro de Él. El que come vivirá eternamente. Estas cosas las habló donde Él habitó mucho tiempo, ¿verdad? Decías. Sí. ¿Qué responderías? ¿Qué respondieron los discípulos? Se espantaron. ¿Y fue lógico? A veces nos espantamos por cualquier cosa en la iglesia, ¿verdad? A veces no nos gusta una cosa, no nos gusta el trato, porque lo estaba tratando duro, ¿o no? ¿Dónde está el amor? Si estoy diciendo, tienes que comer mi carne para que vivas. Si no comes mi carne, no vives. Si no permaneces en mí, te mueres. Eran palabras duras. Y en la iglesia a veces la gente le gusta que lo consientan, que le den de comer, que le den, como que venía de multiplicación del pan, que hagan milagros, que los vayan consintiendo. Y aquí el Señor está hablando muy duro. ¿Y dónde está el amor? Son palabras de trato duro para vida eterna, para tener amor, ¿verdad? En este momento no hay milagros, no hay prodigios. Es palabra, tienes que permanecer. Si no permaneces, te mueres. Si no permaneces en mí, y tienes que comerme, tienes que leer la palabra todos los días y meditar todos los días, y tienes que creer en el sacrificio. ¿Cómo consentir
a sus discípulos. Pues ven cuando quieras y hazlo ahí como vayas pudiendo. No, permanece, si no te mueres. Duras palabras que les decía el Señor. ¿Y qué decían entre ellos? Cuando las cosas en la iglesia es muy bonito, es amor, todo el mundo está contento. Pero cuando se comienzan a alinear las cosas, nadie nos gusta. Por mucho tiempo no pusimos normas en los ministerios, pero cuando empezamos a poner, todo el mundo se disgustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero aquí el Señor está poniendo orden, porque es un Dios de orden, está siendo muy claro, no los está consintiendo, son sus discípulos, ¿verdad? No es momento. ¿Y qué sucede con ellos? Comenzaron a murmurar. ¿Y así somos? ¿Por qué no se lo dijeron claramente? Y a ofenderse. ¿Y a ofender? Porque les dice, o sea, todos están ofendidos. Sí, se enojaron. Pues, ¿cómo dice este cuerpo? Pero entre ellos comienzan a murmurar. Y eso pasa hasta en las mejores familias, ¿ah? Comienzan a hablar unos de otros porque ya no les gustó. No les gustó el trato. Y entonces comienzan a hablar. ¿Y de qué hablaban? ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. Pero ¿de quién murmuraban? De él mismo. Del líder, ¿verdad? Pero era para su bien. Era para su bien. Claro que ahorita nosotros leemos la Escritura y lo entendemos, pero si hubiéramos estado en ese momento, a lo mejor seríamos los primeros murmuradores, ¿verdad? Si no entienden esto, le dice, imagínate el día que me vean elevar. Y eso sucedió, ¿verdad? No lo van a comprender. Ahora le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos? Más de 12. Ya había muchos, ¿verdad? Muchos seguidores. Todos los que iban por el pan, que les dijo, no nada más de pan, no nada más vengan por el pan, busquen la comida que viene del cielo, yo soy el pan de vida. Y entonces aquí viene algo muy fuerte. 64. ¿Quién me lo lee? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Por qué no creían si andaban con él y lo seguían? ¿Habrá personas en una iglesia que no creen realmente? Que van por ir, ¿Mandé? que van por ir. Nada más. O por costumbre, o por una necesidad, pero no creen en el Dios poderoso, ¿ah? Sí. Y a pesar de que él ya había hecho sus milagros. Claro, Y no, ellos lo seguían, pero no le creían. Entonces, ¿cómo saber en qué nosotros podemos estar aquí y no creerle? Pues, no, el que permanece en mí, el que permanece. Es muy fácil ir a una iglesia, venir y ya, irse, y vivir el mundo y otra vez regresar y estar así, y jugando con la carne. Y dice que el alimento es para el espíritu, ¿eh? Peco, me voy por los deseos de la carne y luego vengo, me arrepiento y Dios es bueno, Dios es amor y vuelvo a pecar y la carne me gana y regreso otra vez y ahí estoy. La clave es la permanencia, la santidad, que nuestra comida sea su palabra, no perder el temor de Dios. Es que me ganó la carne, pues sí, al asador, luego, ¿eh? Al infierno. Entonces, la permanencia. Se me figura que estoy encontrando que esto también tuvo ese propósito, porque pienso que fue como una cernida, ¿no? ¿Verdad? Vámonos. Una cernida, ¿y quiénes son los que quedaron realmente arriba? Los que realmente sí creían, que voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Sí. y ella sabía quiénes son. Ella sabía los que estaban. Ella sabía, ¿no?
me habló una persona que había estado aquí por buen tiempo y me dijo, oye, los extraño mucho, quiero ir. Pues, si quieres venir, están las puertas abiertas. Pero no sé cómo ir. Pues nada más ve, se acabó. El día que tú quieras. ¿Verdad? No tienes problema. Dice, extraño mucho en las mañanas, dice la palabra. Bueno, y también sabía quién le iba a entregar. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado por el Padre. Híjole, qué difícil esta palabra, ¿no? O sea, no puedes venir si el Padre, que es el Espíritu Santo, no te haya redarguido y te hayas arrepentido. Ya. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué se fueron? Si era el mismo Cristo, ¿te irías tú? Es el mismo Cristo. ¿Por qué se fueron? Que no entendieron. Ahora, ¿en qué condición se fueron? En condición de enojo, ¿no? Enojo, molestia. Entonces dices tú, decepcionados. Entonces mucha gente se va a la iglesia y se van dolidos, ¿cómo le dicen? Lastimados. Se fueron aparentemente lastimados. ¿Quién tenía la razón? ¿Ellos o Jesús? La pregunta es, ¿por qué Jesús no los detuvo? ¿No que deja las 99 y va por una? No en todos los casos. Hay veces personas tendrán que salir porque es un trato de Dios. Porque no entendieron que que la iglesia lo que enseña es la palabra de Dios y ellos tienen que comer la palabra de Dios y creerle a Dios. Entonces la gente se va y dice, se fue lastimado de esta iglesia, se fue lastimado de esta iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no me hizo caso, porque el pastor no me visitó, o porque la hermanita me hizo de menos, en fin, que no me saludaron. Entonces, ¿a quién están viendo? A la persona. Entonces entran dentro del punto de que no le creyeron a él, dentro del área que no le creían a él. Le creían porque hacía sus milagros, pero cuando les hablan duro, ya no le creo. Ya me lastimó, ¿perdón? Sí, pero yo creo que también se llega o se llegó a un punto de confusión, ¿no? En decir, bueno, si es la casa de Dios y aquí hablamos de Dios, ¿por qué ese comportamiento? ¿O por qué, dándole importancia a cosas que no tienen significado? Acuérdense que en la iglesia venimos los que estamos enfermos, que necesitamos de la palabra de Dios. Dios vino por nosotros y este es el hospital de Dios. Y aquí nos vamos a ver unos quejándonos, otros llorando, otros enojados con la enfermera, otros enojados con el médico, de todo. Pero vamos a ver también quienes salen sanos, quienes salimos sanos. Hasta el final del tiempo, el Señor. Amén. Esta enfermedad se cura cuando partamos con el Señor, ¿verdad? Y por decir la enfermedad, ¿no? Porque dice que Dios nos dio vida, ahorita lo vemos, vida en este tiempo, ¿va? Desde ahorita nos dio libertad. Pero es increíble que muchas personas se agarran y dicen, es que tienes que verlos, visitarlos a todos. No a todos. ¿Se acuerdan del camino de Maús cuando Jesús resucita y dos de sus discípulos van huyendo de Maús y van hablando de lo que había pasado y se acerca a Jesús? Ahí sí fue por ellos. Pero aquí les dijo, órale. Y es triste, dice, si el mismo Jesús se quedó, ¿cuántos habría? Si eran 5,000 los que andaban. Un 10% de varones, ¿verdad? 500. De esos 500 les quedan 12. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un puñado. Era Jesús, el hacedor de milagros. Y ya no tiene gente. Se le fue. ¿Qué le diría el Padre? Ya se te fue la gente.
No, se te fue la unción. Ya no has de andar en un pecadito. No, hay planes de Dios. Así simplemente. Jesús lo entiende. No los detiene. Por ningún motivo los detiene. Los deja ir. Y se voltea con ellos, ¿no? Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque eso fue más directo, ¿no? O sea, si quieren, ustedes también se pueden ir. Híjole. ¿Qué hubieras dicho tú si eras de los 12 discípulos? Y ya viste que se te fue, que se fueron todos y que el líder nos está pidiendo que nos comamos su carne y todavía nos dice, pues, si quieren váyanse. Esto es para meditar. ¿Me iría yo? Qué bien, qué buena respuesta. ¿De dónde viene esa respuesta? Él dijo que era nacido del Espíritu y todos los demás eran nacidos de la carne. De la carne. O sea, entonces los que de la iglesia, no todos nacen del Espíritu, ¿verdad? No todos. Aunque puedan ver milagros y señales y prodigios. Y entonces dice, ¿me lees Dice, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, Simón Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate qué hermosa respuesta. Tú tienes palabra. O sea, la palabra que tú me das es para vida eterna. Entonces Pedro lo entendió. El pan que me estoy comiendo es para vida eterna. No me puedo salir de aquí. ¿Qué sentía Pedro cuando escuchaba hablar a Jesús? ¿Qué sentía? Su espíritu se levantaba y decía, se llenaba de energía. Qué grande es esto que me acaba de enseñar, qué grande es cómo lo está diciendo. Y los demás no lo entendieron. Y le completa diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, ustedes vienen por la comida física, pero esa se va a acabar? Yo hay otra comida que es el que viene del cielo, que es el maná de Dios. Yo soy ese pan. Pedro lo entendió perfectamente. Y Pedro habló por los 12, hasta por Judas. ¿Por qué por Judas? Porque le dijo, aunque era el diablo sabía que era el Cristo, que lo que hablaba eran palabras de vida eterna. El diablo lo sabe, ¿verdad? Y entonces, tú eres el Cristo. Que tú eres el Cristo. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Conocemos. Cuando hablas de la palabra de conocimiento, ¿a qué se refiere? Al entendimiento de las cosas, ¿no? A que ya meditaste. Cuando tú conoces algo es que ya lo viste, lo palpaste, lo meditaste y lo puedes enseñar. Yo ya conozco quién es tu Salvador, Jesús de Nazaret. Aquí está hablando en plural. ¿Sí? Está hablando por los 12, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Otra vez se oye la palabra viviente. No ni Buda, ni Alá, ni nadie. Dios viviente. Y aquí está lo fuerte, versículo 70, ¿quién me lo lee? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Se acuerdan cómo juntó a los 12 Jesús? Los llamó, los buscó, les dijo, ven y ve, quédate aquí, sígueme. Eso era su círculo cercano. Pero uno de ellos, ¿se habrá equivocado Jesús al escogerlo? No, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Todo tenía que ser, ¿verdad? Y ya se lo está diciendo. Uno de ustedes es el diablo, que les dijo. Híjole. ¿Qué pensaría? Entre los dos se quedaron viendo. Dije, ya ves, te dije que no robaras eso.
no le ponchara las llantas al carro. Uno de vosotros es el diablo. Pero fíjense que nadie hizo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué dices eso, maestro? ¿No lo dirías? ¿O quiénes? ¿O por qué, maestro? ¿Por qué dices que uno de nosotros? ¿Acaso tengo que arrepentirme? ¿Nos tenemos que arrepentir? Todos se quedaron callados, ¿no? No se descubrió. Hay cosas que no se descubren luego cuando lee uno la palabra, sino las vas descubriendo con el tiempo. Los pasajes, la escritura, dices, ya hemos leído varias veces, pero ahora entiendo otras cosas. Se van descubriendo de tiempo, cuando es nuestro tiempo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, pues porque este era el que iba a entregar. Y era uno de los 12. ¿Con cuánto se quedó después de 5, 15 mil, dijimos? ¿Con cuánto se quedó? Con 12. Y uno, enemigo. Era el diablo infiltrado ahí entre ellos. El diablo infiltrado, pero el diablo escuchaba la palabra de Dios, se la sabía. Bueno, ¿algún último comentario? Yo también quiero decir que Judas es así como un claro ejemplo de que dice también en su palabra, ¿no? Y que piensa estar firme, mire que no caiga, porque a veces no sé, nos creemos, ay, no, pues venimos, ay, no, pues somos líderes de tal ministerio, ay, no, pues estamos con los pastores, y pues no, él estuvo muy cerca de Jesús y... Lo importante es el temor de Dios. O sea, por ejemplo, recibe uno a Cristo. Y hay cosas que hace porque las trae uno en la sangre, ¿no? O de enseñar la sangre, la enseñanza. Y para nosotros no son pecado. Pero conforme vas leyendo la Escritura y se va haciendo carne en tu vida, vas descontando esas cosas que eran comunes. Eso se llama santificación, ¿no? Dices, bueno, yo ya era cristiano, ya compartía, pero seguía haciendo esto. Ahora me doy cuenta que no era lo correcto. Entonces tú vas teniendo más temor de Dios. Dice, hasta que digas, yo ya no me muevo si no es por tu palabra. Entonces vas descontando. Esa es la santificación. Por eso dice, el que permanece en mí, el que come mi palabra, el que escudriña mi palabra. Entonces, a las personas nuevas se les permite algunas cosas, porque están en un proceso. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, compréndelos, toléralos. Pero a las personas que ya tienen conocimiento, dice, exígeles, trátalos más duro. Así lo está tratando ahorita ellos, ¿no? Porque ya tenían conocimiento. Porque es por su bien, aunque no lo entiendan, ¿no? A veces es ¿por qué a fulana sí lo tratas bien y le das chance? Sí. ¿Y por qué a mí no? Bueno, porque tú ya conoces la palabra. Él es leche, él toma leche, tú tomas carne, ¿no? Decía el apóstol Pablo. Entre más conozcamos la palabra, Dios más nos va a exigir santidad. Santidad y santidad. Amén. Padre, enséñanos, queremos ese pan de vida. Queremos beber de tu sangre preciosa, del arrepentimiento, la que nos lava de todo pecado, de ese sacrificio en la cruz. Queremos el pan diario de vida, nuestro maná que viene del cielo. Queremos que tu presencia se haga carne en nuestra vida, Señor. Que podamos ser reflejos de la vida eterna para otros. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Te pedimos por cada uno de los que venimos, por los que nos escuchan, por la radio, para que tú nos lleves a santidad y al temor de tu palabra, Señor. Que no nos apartemos, que no veamos las condiciones, que no veamos la situación, que podamos empezar de nuevo con amor, con respeto, pero a través de tu palabra. Escúchanos, Padre. Y si hay algo entre nosotros, si hay ofensas, que nos perdonemos los unos a los otros y que sigamos adelante. Solamente sabemos que hay un camino y es Jesús de Nazaret.
Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Tú eres todo para nosotros. Te amamos con todo el corazón. Adoramos al Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a nuestro Dios, al Dios viviente que vive en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.